Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Mi doctor Londoño, como siempre un gran gusto, un gran honor poder conversar con usted, con todo el equipo de La Hora de la Verdad y con todos sus oyentes en todo Colombia. Senadora, le han llovido rayos y centellas, ¿no? Lo que es para usted un timbre de honor, un timbre de orgullo. Que la Sí, pues acusen. no, yo quedo muy tranquila, doctor Londoño, que a mí me esculquen y lo más grave que puedan decir es que el presidente Duque, después de la colaboración que le prestó mi hermano y de la amistad que tiene con él y lo que trabajó en materias que el presidente le pidió durante la campaña, lo hayan nombrado de cónsul. Creo que eh, eso es lo que tienen que decir sobre mí. Me han sacado que tengo a mi cuñada de mermelada, que ella lleva 6 años donde está trabajando. Por supuesto, no la nombraron por influencia mía durante el gobierno Santos, como todo el mundo puede indicar, y luego han dicho que es que el gerente de mi campaña tuvo un contrato en el Congreso de la República. Lo que se les olvida contar es que fue gerente de mi campaña después de haber tenido el contrato, no antes. Bueno, senadora, y usted puso de presente un contratico de 50 millones de pesos, que es la cabeza del iceberg, porque por ahí apareció todo, del hijo de Ernesto Samper con la secretaria de la JEP, que es semejante antro de corrupción. 50 millones de pesos en diciembre. ¿Usted ya averiguó para qué lo contrataron y cómo cumplió ese contrato el señor que está constituyendo una sociedad de amigos para litigar en el tema en que venía trabajando, que era el tema de tierras? Pero vamos por ahora por ese contrato de 50 millones. ¿Para qué lo contrataron? ¿Para qué la JEP, que tiene la más grande nómina que tiene ningún tribunal de justicia colombiana, necesita un contrato de 50 millones de pesos con Miguel Samper? Pues, doctor Londoño, estos son dos temas que surgieron casualmente paralelamente, porque imagínese que primero descubro lo de gestión rural, que es esa empresa que formó Miguel Samper, que había sido director de la unidad de tierras, eh, y descubro que no solamente no crea gestión rural, sino que hay un director de la unidad de restitución de tierras y otro director de la unidad de tierras. Los tres socios montan una entidad, una empresa, para prestar los mismos servicios que prestaban en el Estado, cosa que me llamó mucho la atención, porque yo dije, pero esto ¿cómo va a ser si esto tiene una inhabilidad legal de 1 año? Que efectivamente busqué y efectivamente estaban violando. Incluso la denuncia me llega porque la gente estaba preocupada, porque incluso funcionarios públicos creían que se trataba de un establecimiento público. Entonces se había canalizado como mucha gente hacia allá sobre la base de que pues eran funcionarios públicos, y resulta que es una empresa privada, con el doctor Sabogal, con el doctor Flores y el doctor Miguel Samper, que, como le digo, fueron altos mandos de todo el sector de tierras, incluyendo restitución de tierras, para ofrecer esos mismos servicios. Eso, por supuesto, no es que no lo puedan hacer solamente por ética, sino que porque hay una ley que lo prohíbe. Y eso es lo que sorprende, y lo prohíbe la ley por razones obvias, doctor Londoño y oyentes, y es porque si usted ha estado trabajando allá, primero tiene un montón de información privilegiada que no debía utilizar para vender en el mercado privado, y segundo, porque los funcionarios de donde usted acaba de salir lo reconocen como un superior jerárquico, lo que genera un conflicto de interés a la hora de gestionarle asuntos privados a quien ha sido su jefe durante el tiempo inmediatamente anterior. Entonces empecé a hacer esa denuncia. Paralelamente a eso, veníamos estudiando un tema que usted ya le expuso a los oyentes y que los oyentes entenderán de manera muy fácil, y es el hecho de que los magistrados suplentes de la JEP, que eran 13, no los habían querido nombrar, y no los nombraban y no los nombraban. Pues yo no había parado mucho interés al tema de que no nombraran los suplentes, pues porque usted sabe que no nos gusta esa jurisdicción, pero finalmente accedí a reunirme con algunos de ellos, que me contaron que la situación era crítica, que no solamente no los estaban contratando, sino que estaban contratando a otro montón de personas. Entonces yo les dije, pero ¿cómo va a ser si ustedes fueron nombrados por el famoso comité de escogencia y se supone pues que son jueces que iban a estar
concomitantes para que en caso de un impedimento, una recusación, no hubiera demora, sino que inmediatamente estuvieran ahí asumiendo cosas adicionales, incluso me imaginaba ya funciones de descongestión, porque recordemos que la JEP apenas tiene un año y ya tiene una sentencia del Consejo de Estado que declara un estado de cosas inconstitucional por las demoras que ha tenido la JEP en aprobar las libertades. En este caso era sobre los guerrilleros, pero lo mismo se puede decir de los militares que se han acogido y que no les resuelven nada y que no se decide nada y que nada pasa. Entonces, en un año ya tiene un estado de cosas inconstitucional y me llamó la atención lo de los suplentes. Yo les dije, ¿y a ustedes qué les dijeron? Me dicen, no, nos dijeron que es que no había plata. Y entonces yo dije, pero bueno, raro lo de la plata, porque lo que entiendo es que tienen más de 2 billones de pesos que les fueron asignados por el presupuesto general de la Nación y que incluso, doctor Londoño, no pude tumbar la adición burocrática que se metió en la ley de financiamiento. Usted recuerda que eso fue un escándalo. Yo presenté la proposición para eliminarle la adición burocrática a la JEP. La JEP salió a decir que nunca la habían pedido, pero lo cierto es que ella estaba, Hacienda no se la iba a inventar y fue aprobada en la ley de financiamiento. Entonces me pareció muy raro. ¿Para elevar a cuántos el número de empleados de la JEP? No, pues yo no sé a cuánto irán a llegar, pero le voy a contar lo que sí hemos visto. Hay 110 magistrados auxiliares. 110 magistrados 110. auxiliares. No pudieron nombrar a los 13 suplentes. Fíjese que es que ahí es donde empieza a parecer muy extraño. Perdón, la corrijo. Sí los nombraron, pero no los posesionaron. Eso nos lo dijo Corina Duque, una de las nombradas. A mí me nombraron, yo estoy nombrada, pero la señora Linares me dijo que no me posesionaba, como le dijeron a todos mis compañeros. Discúlpeme que le haga esa corrección, pero es que lo sé de primera mano por una de las magistradas suplentes. Bueno, pues tiene usted razón. El hecho es que no los nombraron, entonces no les están pagando. Ya han dicho que era un problema de plata. Entonces, cuando me dijeron que un problema de plata, me pareció raro, porque como le digo, han nombrado 110 magistrados auxiliares. Y le cuento que varios de los que estaban como suplentes los han nombrado como auxiliares, cosa que me pareció bien compleja, porque entonces, ¿en qué van a quedar las suplencias? ¿En qué van a quedar los conjueces en casos de recusaciones e impedimentos? Me llamó la atención, pero vamos más allá, y de pronto me dicen, no, es que hay una planta de contratistas de 1.800 contratos de prestación de servicios. Caramba. Entonces me puse a examinar los contratos de prestación de servicios y pues por supuesto, entre otros, me llamó la atención el de Miguel Samper, que estaba ahí, pues que en principio uno diría, bueno, un contrato alto para un exfuncionario, lo contratan para desarrollar el punto 5 del acuerdo. Bueno, muy bien. Luego me hacen caer en cuenta en Twitter que el contrato ni siquiera era por un mes, era un contrato por 7 días, pues cosa que llamaba mucho más la atención. Y luego nos hemos ido dando cuenta que cuando Miguel Samper estuvo en la unidad de tierras, pues había nombrado al hermano de Patricia Linares y que lo que empieza a ver es un cruce de favores que apenas está, digamos, descubriendo, donde Miguel Samper nombraba y luego nombran a Miguel Samper. Yo en esto, ¿qué quisiera decir, doctor Londoño? Lo que me parece más grave es el sesgo con el que se está utilizando la JEP. Lo de los contratos, pues que lo analice la opinión pública como debe analizarlo, pero yo sí quiero ir al fondo del asunto, porque mire, resulta que los magistrados suplentes entonces los meten como magistrados auxiliares. Luego usted ya no tiene una independencia como se suponía que iba a tener de unos jueces que no tuvieran dependencia con los que eran principales. Eso se rompe. Pero lo otro que me llama la atención es que cuando sale el magistrado Yesid Reyes, entonces debían nombrar un suplente, ¿no es cierto, doctor Londoño? Los que venían. ¿Y cómo nombraría usted si están en un orden con calificación? Lo lógico es que usted hubiera nombrado a la primera de la lista, que era la doctora Corina, precisamente, que estuvo en la hora de la verdad. Pues imagínense la sorpresa. Dicen que para nombrar van a hacer un sorteo. Y en ese sorteo deciden nombrar otra persona. El sorteo no los invitan, nadie vio el sorteo, pero les informan que por sorteo ha quedado un señor, que en este momento se me escapa el nombre, pero imagínense lo que pasa. El señor no entra a reemplazar a Yesid Reyes.
que sería lo lógico, ¿no? Pues si hay una vacancia donde está Jessy Reyes, pues él debía entrar a la sala donde estaba Jessy Reyes. No, 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 no. Previamente a eso suben al magistrado Arango a la sala donde estaba Jessy Reyes y el nuevo entra donde estaba el magistrado Arango. ¿Y esto por qué es importante? Porque la sala donde estaba Jessy Reyes y donde ahora está Arango es la que se va a encargar de la apelación del caso de Santrich. Entonces aquí nos están escogiendo los jueces a dedo, ¿sí me entienden? No contentos con no nombrar a quienes corresponden para los impedimentos. Cuando hay suplencias, ellos deciden en qué lugar de la estructura la van a poner. Yo no había visto pues que usted pudiera decir no, entonces ahora pasemos el que estaba en X a la otra y el otro a la otra para poder garantizar que quien queremos sea el que quede en la sala que nos interesa. Yo creo que eso sí es un hecho muy complejo y que sí requiere una explicación mucho más grave que la de los contratos. Porque entonces ya empieza a configurarse, doctor Londoño, que la no nombrada de los suplentes de la JEP es más bien orientada a que muchos de ellos no son amigos de las FARC ni son simpatizantes de las FARC. De hecho, me imagino que la doctora Corina se lo contó ayer en radio, pero si no lo hizo, yo se lo Sí, contaré. señora, nos lo contó. Como le dijo la magistrada y presidenta ¿Qué? Linares, que ¿Qué? ni el presidente Santos ni las FARC los querían ahí y que ellos no los iban a posesionar por esa razón. Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo es un episodio muy complicado, que tiene ramificaciones, como decíamos, en todos los cruces de favores, donde pues quien trabajaba con Miguel Samper termina siendo secretaria general de la JEP, el hermano de Patricia Linares termina siendo pues quien estaba también trabajando con Miguel Samper, y empiezan a aparecer una serie de vínculos políticos que evidentemente lo que están reiterando, doctor Londoño, es que esta no es una justicia académica, imparcial, como se la han querido vender al país, sino todo lo contrario, es una justicia de los más aferrados de y incluso el presidente Samper del régimen de Maduro. Entonces, la pregunta con la que yo sí quiero dejar a los oyentes en la cabeza es, bueno, esta justicia parcializada, esta justicia política, esta justicia de vínculos políticos, ¿es la que queremos para nuestras Fuerzas Armadas? ¿Esa es la justicia que va a decidir el caso de nuestras Fuerzas Armadas? Porque es que aquí recordemos que esta justicia va a empezar a perseguir a los miembros de las Fuerzas Armadas con un criterio de presunción de culpabilidad, como se diseñó el sistema, y es, usted confiesa el delito y queda libre, pero si usted quisiera defender su buen nombre, pues tiene que conseguir un abogado y tiene que enfrentar un proceso igualito al que tiene en la justicia ordinaria. Entonces me dirán, como me han preguntado muchos periodistas, ¿y entonces por qué los militares van para allá? Porque la JEP es como quien dice Guatemala, la justicia ordinaria es Guatepeor, porque en la justicia ordinaria ni siquiera tienen las normas con las que los deberían juzgar, que son el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, que es el derecho de la guerra, y los manuales operacionales, que es lo que rige el comportamiento de nuestras fuerzas. En la JEP, por lo menos van a tener que tener en cuenta eso. Pero ¿Y por qué? Perdóneme, porque este supuestamente es un país en guerra, un país con conflicto, eso es lo que dicen, donde no hay justicia penal militar, es sino que los militares van a la justicia ordinaria. Buena esa, maravilloso. Entonces, usted Por el lo ha cumplimiento explicado muy de su bien. deber, y por operaciones militares que obviamente no entendemos los civiles, entonces los mandan a la justicia ordinaria. Discúlpeme la interrupción. Eso es muy importante explicárselo a la ciudadanía, y es que de facto el fuero penal militar, que es la garantía de que los miembros de nuestras fuerzas sean juzgados por tribunales especializados en combate, en lo que significa estar en el combate y en lo que significa portar las armas en nombre de la República, de facto la justicia penal militar hoy no existe, porque todos los procesos importantes terminan yéndose a la justicia ordinaria, donde un juez que no tiene ni idea cómo funciona el combate, que nunca ha estudiado lo que significa el combate, decide que cualquier homicidio, cualquier baja es un homicidio, y un homicidio agravado,
y que todos eran personas protegidas porque eran civiles. Entonces, hemos terminado judicializando en una persecución a los miembros de nuestra fuerza pública, bien sea por razones políticas o bien sea por pura ignorancia de unos jueces que son estudiosos del derecho ordinario, pero que no tienen nada que ver con las normas del derecho de la guerra, que es el DIH, ni conocen, ni han leído, ni tendrían por qué haber leído los manuales operacionales de la fuerza. Entonces ya sabemos cuál es el resultado de la justicia ordinaria sobre la libertad de nuestros hombres. Y luego entonces les ofrecen la JEP, donde les dicen van a quedar libres. Eso funciona muy bien, doctor Londoño, para quienes son culpables. Pongamos el ejemplo, quienes son responsables de los falsos positivos de Soacha. Ellos van a la JEP, dicen sí, nosotros desaparecimos a esos muchachos y después los metimos ahí y los hicimos matar por el ejército diciéndole que eran guerrilleros, y entonces la JEP los deja libres. Mire qué lindo. La JEP los deja libres y ellos quedan felices libres. La pregunta no es para ellos, la pregunta no es para el militar culpable, la pregunta es para los miles de hombres de la fuerza pública colombiana que son inocentes y que sin embargo están judicializados en la justicia ordinaria y que encuentran que la JEP puede ser mejor para ellos que la justicia ordinaria, donde lo normal, la probabilidad más alta es que terminaran condenados por homicidio agravado y les dieran unos 60 años de cárcel. En la JEP, ¿qué es lo que les están ofreciendo? Y esto es muy importante que lo entendamos. Mientras que para los culpables hay libertad a cambio de la confesión, y los miembros de las FARC, por supuesto, que son todos reconocidos pues criminales, así el guerrillero más bueno de todos, pues cometió el delito de rebelión, de porte ilegal de armas, de uso de prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces, él de todas maneras va a confesar sus delitos y también queda libre. De concierto para delinquir, De concierto para delinquir, esos quedan libres. Pero pensemos lo que le pasa a un miembro de nuestra fuerza que es inocente y que está procesado por la justicia ordinaria. Llega ya, y usted es un soldado que ha sacrificado su vida en defensa de este país, que tiene sus 3 hijitos y su señora que dependen económicamente de usted, y le dicen, usted está acusado de tales y cuales falsos positivos. Confiéselos y lo dejamos libre. O no los confiese y consígase un abogado, viene y se defiende, y si pierde, lo metemos 20 años a la cárcel. Entonces, esa es una manera de obligar a nuestra fuerza a tener que reconocer crímenes, así no los hayan cometido, para poder construir esa verdad de mentiras que es el propósito fundamental de la JEP, que se iba a amarrar divinamente con la Comisión de la Verdad y con el Centro de Memoria Histórica, que todos felices iban a escribir la nueva historia de Colombia a través de la obligación de los miembros de nuestra fuerza de confesar crímenes que no hubieran cometido. Por eso es que les ha dolido tanto que se haya nombrado al doctor Serrano en memoria histórica, porque es un hombre que no va a dejar que construyan mentiras desde esa institución como las venían fabricando. Y luego viene lo segundo, doctor Londoño. Entonces, en términos reales, suponga que el miembro de nuestra fuerza pública resiste la tentación de confesar el delito para quedar libre y decide defenderse. Tiene que conseguir un abogado y tiene que ganar el proceso con unos jueces que están bastante, como ya lo hemos visto, amañados a favor de las FARC. Entonces, lo que va a terminar pasando es que de todas maneras lo condenan para que él quede en las anales de la historia de Colombia como criminal y como delincuente. Entonces, la pregunta que yo sí quisiera dejarle a los colombianos hoy es la siguiente. Cuando tenemos una JEP que ya habían cogido a un magistrado en la cárcel porque andaba hablando por teléfono de favorecimiento de las FARC, han cogido un fiscal que estaba negociando con miles de dólares para poder dilatar los procesos de extradición de Santrich, una JEP que está infiltrada por la politiquería, por una versión de la política colombiana que en especial ha sido muy afín a las FARC y al régimen de Maduro, una justicia que no ha querido ni siquiera posesionar a magistrados porque no le son ideológicamente afines, va a ser la justicia para las Fuerzas Armadas de Colombia, doctor Londoño. Yo creo que ese es el fondo de este debate y es la única razón por la que este debate para mí representa alguna importancia. A mí la impunidad de las FARC y la manera corrupta como ellos prefieren quedar impunes y gozar de todo eso,
pues me repele muchísimo y me parece terrible, pero estaría yo dispuesta a pasar la página porque entiendo pues que el presidente Duque se ha comprometido a no hacer trizas los acuerdos, pero que nos digan que nuestra fuerza pública, que los héroes de este país que todos los días nos defienden, cuando tenemos la amenaza terrorista de 7.000 hombres en armas, 3.000 de ellos de las FARC en disidencias, más el Clan del Golfo, más los carteles mexicanos, más todas las bandas criminales que según el ministro de Defensa nos están hablando de 6.000 o 7.000 hombres en armas. Ese ejército de Colombia, esa policía de Colombia, esa armada, esa fuerza aérea, no puede tener la humillación de que le pongan una justicia corrompida a decidir su futuro judicial, cuando sabemos que la mayoría de los hombres de nuestra fuerza se han comportado adecuadamente. Yo para ellos jamás he pedido impunidad. Lo que he pedido es una justicia con garantías y creo que todo lo que ha pasado en estos días deja muy claro que la JEP no tiene las garantías, no da las garantías para el juzgamiento de nuestros hombres. Que no se preocupen los miembros de nuestras fuerzas que son culpables y que se quieren someter a la JEP y que creen que eso les va a dar muy buenos resultados. Se los respetamos, como lo he dicho siempre, para que terminen sus procesos ahí. Pero para los hombres de nuestra fuerza pública yo sí aspiro más. Unos magistrados que conozcan el VIH, que conozcan los manuales operacionales de nuestra fuerza, que no tengan sesgo político y que les den la oportunidad a los miembros de la fuerza pública de defender su buen nombre y que como están en la justicia transicional también tengan beneficios y subrogados penales, siquiera, como decía el acuerdo de la FARC, equivalentes a los que van a recibir los miembros del narcoterrorismo de las FARC. Y como pasa en todos los países del mundo, sobre todo en los que entran en guerra o los que tienen conflictos internos, que hay una justicia penal militar perfectamente especializada, dedicada a esa tarea, de gente imparcial, de gente inconmovible en sus principios de imparcialidad y de espíritu de justicia, que juzgue a los militares y no los enemigos de los militares juzgando a los militares, que es lo que estamos viendo. La señora Linares y sus amigos comunistas, nombrados por comunistas, son los que juzgan a nuestros militares. Inaudito, inaudito. Cuando veíamos que ya quedan listos el general Rito Alejo del Río y el general Uzcategui para presentarse ante estos comunistas a que los juzguen ellos con sus criterios, con su sesgo ideológico y con su ignorancia absoluta en temas militares, dijimos definitivamente esto está perdido y qué lástima que a Paloma Valencia no la hayan escuchado en el Congreso de la República, hay que decirlo también, donde la dejaron a usted medio abandonada, inclusive sus propios compañeros de bancada. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. No, muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, por permitirle volver a explicar al país este tema que es fundamental. Pero a mí lo malo, doctor Londoño, es que no me derrotan tan fácil. A mí me pueden tumbar 100 veces, que 100 veces me pongo de pie y radicaré nuevamente la modificación de la JEP y espero que los colombianos que hoy están viendo lo que significa que nuestras fuerzas vayan a ser juzgadas por una justicia parcializada, por una justicia corrompida, por una justicia política como la JEP, me acompañen en esta cruzada. No estamos buscando impunidad, pero sí garantías para los héroes de Colombia, que son los hombres de nuestras Fuerzas Armadas. Yo sé, doctor Londoño, que usted ha sido un gran aliado en esta causa, pero tenemos que ganar muchos aliados más para que este sea un movimiento cívico, democrático, que le exija al Congreso de la República garantías para nuestro ejército, nuestra policía, nuestra Fuerza Aérea y nuestra Armada Nacional. Lo dice nuestro ejército, nuestra policía, nuestras fuerzas militares, porque son nuestras y están y estarán para siempre en nuestro corazón. Senadora, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Londoño, y un feliz día a todos.